Continuamos en México Opina abordando el tema de la inseguridad, la violencia, los nuevos fenómenos que estamos viendo y abordábamos el tema de este chico en Coahuila que en Torreón, que llevó armas de su casa a la escuela y de inmediato mató a su maestra primero, después de cambiarse de ropa y después se quitó la vida, después también de haber atentado contra otros compañeros y maestros. Afortunadamente no hubo más víctimas mortales. Y esto de inmediato generó pues muchas teorías, primero el gobernador diciendo que se debía a los videojuegos, ya después trató de rectificar, cuando no se sabía realmente si veía o no videojuegos el niño, porque se había cambiado de una ropa de un videojuego que es Nature Selection, que no es un videojuego, bueno, es un videojuego, pero es también la recreación, me parece que por ahí va, que quiso hacer de otra gran masacre en Estados Unidos, la de Columbine. Es decir, que sí veía videos, me parece, el chico. Pero bueno, y también otras versiones, ¿no?, que han surgido ahora, más recientemente, con más información, en el sentido del entorno que vivía el niño, es decir, con su abuelo, que su madre había muerto, o la abuela también, de forma violenta, que el padre estaba preso, un entorno complicado. No es la primera vez que sucede algo así. En Monterrey había sucedido algo similar hace un par de años, también en enero, me llama la atención, porque enero creo que al entrar a clases los niños también tienen algún impacto, ¿no? Siendo que diciembre creo que está comprobado hay mayores niveles de depresión en las épocas decembrinas. Es decir, es muy complejo llegar a un análisis, se necesita mucha información, pero ¿de qué nos habla, Jimena, todo esto? Mira, habla de varias cosas. Me parece que las explicaciones que descontextualizan, digamos, buscando algún tipo de patología, etcétera, en las personas, en los niños o jóvenes, reducen el fenómeno, ¿no? Estigmatizan a los jóvenes que generalmente también son víctimas en otro contexto, ¿no? En el contexto familiar, en la propia escuela, pero también de un tipo de violencia que tiene que ver con la pérdida del futuro, ¿no? Es decir, la pérdida del proyecto de vida, de la esperanza. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos jóvenes que son sicarios, pero a su vez son víctimas, ¿no? Son menores de edad que se convierten digamos, sicarios desechables para los grupos de la delincuencia organizada, porque precisamente por ser menores de edad. Tenemos jóvenes que se involucran en estas actividades porque no tienen esperanza de ninguna otra cosa. También tenemos un modelo de masculinidad que precisamente exalta la violencia, y esas demostraciones, ¿no?, de potencia, ¿no?, de poder masculina. Entonces tenemos muchas cosas alrededor de esto que yo creo que hay que, digamos, abordar en su contexto. Me parece que hay casos que son muy mediáticos, que llaman la atención, pero aquí hay un gran problema en relación a qué le estamos ofreciendo a los jóvenes. Por ejemplo, también los jóvenes o los hijos e hijas que han perdido a sus padres, que han quedado huérfanos, los hijos y las Ese es un hijas drama, ¿no? de ¿Qué víctimas de seguimiento se le está feminicidio. dando, por ejemplo, a esa generación? Pues es muy precario, ¿verdad? Porque la capacidad de la sociedad civil pues es muy pequeña. Tampoco tenemos claridad de políticas orientadas a todo este grupo de jóvenes, y las consecuencias de la violencia sabemos que trascienden generaciones, ¿no? Esta violencia que estamos viviendo ahora, vamos a tener sus consecuencias, vamos a tener que lidiar con esas consecuencias durante varias generaciones. Digo, porque podríamos analizar desde ahí lo de este chico, ¿no? Es decir, víctima de la violencia, porque fue, creo que una de las mujeres, no sé si su mamá o su abuela murió de manera violenta, su padre detenido también por cuestiones en Estados Unidos, pues es una víctima de la violencia también, un huérfano de la violencia, obligadamente, pues, y es el resultado de una sociedad que se ha estado matando en los últimos años, precisamente Claro. dejando a huérfanos, ¿no? Pero aún así, es decir, ¿cuántas personas y de diferentes rangos etarios hay en el país que están expuestos a una constante o a diferentes violencias? Digamos, pongámoslo en esos términos. ¿Cuántas personas no actúan de esa manera? Es decir, no es tan sencilla la correlación entre la exposición a un entorno violento o la exposición a factores de riesgo para que tú cometas y actúes de una manera antisocial y violenta. No hay una correlación directa. Por eso es tan necesario llevar a cabo diagnósticos tan focalizados a un plano, no solamente ya a nivel geográfico, sino a un plano etario, geográfico, pero también en términos de género, por supuesto, también en términos de el contexto familiar, y ahí tienes que involucrar disciplinas tanto de la sociología como de la psicología, por supuesto del derecho, y evidentemente también desde el enfoque de la seguridad, particularmente de la seguridad ciudadana y quizá el tema de la prevención. Es decir, tienes que construir, para entender fenómenos tan complejos, un entramado multidisciplinario.
y además, obviamente, con especialistas. Este caso en particular me parece que también lo que refleja es la necesidad de abordar desde diferentes ángulos un problema. ¿Cuál es la variable explicativa? Lo que ya señalaba Jimena, me parece que ya sienta las bases de un abordaje, un acercamiento importante. Otros abordajes que se han hecho es la disposición de armas, ¿no? El hecho de que en el país hay una cantidad de armas de fuego ilegales, que nadie realmente sabe cuál es la cantidad exacta, por más que la Sedena dé sus cifras, no sabemos exactamente cuántas armas ilegales circulan en el país ni de qué tipo. Otro abordaje es la exposición de Coahuila y de Torreón y de esas zonas en particular donde habitaba la familia del niño a los fenómenos de la delincuencia organizada en la década pasada, en donde los Zetas particularmente ejecutaron una serie de acciones de violencia extrema y además de exhibir esta violencia extrema en diferentes partes del municipio. Bueno, vamos a hacer una pausa en México Opina y regresamos con más aquí en este análisis de la violencia en México. Pues una explicación, me parece, ¿no? De la violencia que estamos viviendo, pero también aparentemente, y digo, lo toma como una inferencia simplemente, me parece que el chico veía videos de otra parte del mundo y se inspiraba en ellos. Es decir, ya ahora el asunto es mucho más complejo con el acceso a la violencia por medio del Internet. Sí, en este tema de esos sucesos me parece particularmente importante varias cosas. Primero, no quedarnos en lo reactivo. Fueron sucesos simbólicamente muy fuertes. Se trata de niños de una escuela y por la simbología, por también, bueno, efectivamente las víctimas, es algo muy fuerte que no solía pasar mucho en México y que desencadenó muchas reacciones. Tenemos ahora que concentrarnos en cómo prevenirlas y no quedarnos únicamente en ese modelo de reaccionar de forma muy fuerte cada vez que pasan sucesos. Estoy pensando también en el caso de la familia Langford Levarón, donde también hubo víctimas que fueron niños. De la misma forma se reaccionó de forma muy fuerte, con comunicados muy fuertes. Sin embargo, pues no estamos aplicando una estrategia que busque prevenir ese tipo de sucesos, ¿no? Lamentables. Sí. En otro punto que tenemos que analizar es el tema que mencionaba Armando, las armas de fuego en México. Las armas de fuego, efectivamente, no tenemos mucha información acerca de cuántas armas de fuego entran a México por año, en dónde estas armas de fuego se distribuyen en el país. Lo que sí sabemos es que los homicidios por arma de fuego aumentan. Sí, ese es un dato duro. Es un dato duro y es hasta 70% de los homicidios en 2018 y en 2019 con corte a noviembre, son las últimas cifras oficiales que tenemos. Sabemos que 70% de los homicidios fueron con arma de fuego en los 2 últimos años. Es una cifra altísima en donde, o sea, lo que sugiere es que necesitamos estrategias enfocadas a un control de las armas de fuego, un control de cómo estamos llegando a tener tanta circulación, tanto uso de un objeto que es un objeto letal, ¿no? Su función primera es acabar con la vida, ¿no? En ese sentido, el gobierno federal ha buscado un acercamiento con Estados Unidos para hacer un acuerdo, para tratar de controlar el flujo de armas. En realidad nunca se concretó específicamente en qué consistiría este acuerdo. La verdad es que se da en un contexto de diferentes negociaciones, donde estaba implicado el tema de la participación de la Guardia Nacional para detener los grandes flujos de migración centroamericana. Estaba también en el contexto de la visita de William Barr a México. La verdad es que nunca se ha, hasta la fecha, han pasado alrededor 5 meses, 6 tal vez, en que no se ha concretado en qué consiste ese acuerdo. Y la verdad es que se ve muy difícil que dentro de Estados Unidos puedan implementar medidas que contrarresten la libre venta de armas, particularmente las de alto poder, en la frontera con México y en todo el país. Pero en la frontera con México, cerca de 15,000 puntos de venta. Entonces, la verdad es que se ve muy difícil que ese acuerdo se concrete y prospere. Lo que me parece también importante es que esto que sucedió en Torreón no es nuevo cuando se trata de involucrar o de conocer hechos en donde infantes están relacionados con eventos de violencia. Ya, tal vez recordarán hace alrededor de 7, 8 años, quizá en Ciudad Juárez, el caso de un grupo de niños, todos menores de edad, creo que la niña que tenía más edad era de 13, 14 años, y juegan al sicario, juegan al secuestro y terminan asesinando a un niño de 6 años, que era conocido como el ratón. O sea, los niños jugaron al sicario, jugaron a torturar a un niño y terminan asesinándolo. Todavía, eso fue hace alrededor de 7 años. Hubo una serie de intervenciones, que no sé si continúan la verdad, pero hubo una serie de intervenciones psicoclínicas
que trataron de identificar justo a través de diferentes metodologías qué pasaba con estos infantes, cómo se habían decantado por conductas de estas características. Esos resultados son los que tendrían que transformarse en política pública. Ese tipo de estudios, ese tipo de análisis tendrían que transformarse en acciones específicas de parte del gobierno orientadas a un grupo etario. Es que tú imagínate, bueno, vamos a abordar eso después de la pausa. Si no hay suficiente personal para atender las CEMEFOS en este país, yo no me quiero imaginar si hay suficientes psicólogos y personas especializadas en atender pues el post-trauma de niños. Y estamos en un grave problema, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto. Continuamos en México Opina y nos metimos en un tema muy interesante. Creo que siempre se habla de cómo tratar de revertir las cifras de violencia en México, de asesinato doloso, de incidencia delictiva, de cómo atender a las víctimas, cómo acabar con la impunidad, cómo castigar a los responsables, pero también cómo resarcir el daño a las víctimas. Pero cuando hablamos de resarcir el daño a las víctimas no referimos nada más a algo económico o a que se haga justicia metiendo a la cárcel a quien cometió un asesinato. Estamos refiriendo a todo lo que es la reparación de un daño, que en muchos casos de entrada puede ser irreparable, como perder un padre asesinado o una madre de manera violenta. Y cuando no atendemos eso, porque ni siquiera es tema en este país, y me parece muy grave, me parece que ni siquiera sea un tema que esté... Nos dabas unas cifras, por ejemplo, de 2018, de asesinatos directos a menores, ¿no? Sí, pues para 2018 observamos 1.469 víctimas menores de edad, es una cifra que es alta, es el 6% del total de homicidios para ese año. Para 2019, hasta noviembre, tenemos 1.005 víctimas de este tipo de hecho delictivo, y sobre todo lo que estábamos comentando hace rato con la compañera y los compañeros es el hecho de que no solamente el daño se produce sobre la víctima directa y sobre su primer círculo de relaciones, sino que es un fenómeno que también afecta de forma conjunta a toda la sociedad. El hecho de construirse y de construir su personalidad como joven en un entorno violento, pues sí te condiciona de cierta manera tu capacidad a resolver los conflictos y a resolver cualquier tipo de situaciones que tengas, a las que tengas que enfrentarte. Si tú creces en un entorno en donde lo que aprendes es a resolverlas de forma violenta, entonces sí te condiciona y estamos condicionando de forma... en esa forma toda una generación, ¿no? Sí, me gustaría ser no irónico, de hecho que sí me preguntaría yo por qué nos preguntamos cómo fue que sucedió lo de Coahuila y no más bien nos preguntamos cómo no ha sucedido más lo de Coahuila. Sí, comentaba hace un momento que nos ha tocado escuchar en diferentes espacios con jóvenes o niños que dicen yo quiero crecer para incorporarme al otro bando que mató a mi papá para vengar a mi papá, ¿no? Entonces, no solamente estos eventos de violencia significan pérdidas irreparables y el derrumbe del mundo para los niños, es decir, sus adultos de referencia, los que podrían protegerlos, los que podrían ayudarle a elaborar las pérdidas, a darle sentido a esto que está pasando, sino también una repetición crónica de esos modelos violentos, ¿no? Es decir, generaciones que están creciendo con estos referentes de masculinidad y con el coraje por las pérdidas, ¿no? Y por todas estas experiencias. Entonces, en realidad creo que pasa más de lo que sabemos, pero las víctimas son estigmatizadas, ¿verdad? Como el caso de los niños sicarios, que se ve como sicarios y no como víctimas. Y parece que la tendencia es seguirlo viendo como sicarios, por lo menos a través de la justicia, por las iniciativas que manda el Ejecutivo, bueno, que todavía no las manda porque parece que se frenaron, pero manda al Legislativo para su aprobación este cambio en el sistema de justicia penal. No se toca la edad penal, que ha sido un debate también muy amplio, es decir, en México es de 18 años de edad penal y se ha debatido si se disminuye por este fenómeno de niños sicarios y de más menores participando en delitos. Pero sí se hace un cambio, o se propone por lo menos ampliar el número de delitos para que los niños sean, incluso ya terminen de su condena ya en penales como adultos, ¿no? Claro. Entonces, hay un cambio ahí bastante que ha provocado reacciones también. Pues es un cambio que se señaló justo en los segmentos previos a esto, se está delegando la responsabilidad en los individuos para comprobar su inocencia. Cuando el Estado tendría que garantizar un contexto de respeto a los derechos humanos, de acceso a derechos particularmente, y con base en eso desarrollar una serie de instituciones y herramientas que realmente permitan que durante procesos de investigación judicial se garanticen estos derechos. Y se está llevando todo lo contrario.
Entonces, eso no solamente es preocupante, sino que además, decíamos hace un momento en el segmento anterior, lo que se observa es que frente a fenómenos cada vez más complejos, el Estado opta por herramientas que le facilitan el trabajo, porque no tiene no prioriza el desarrollo de instituciones, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de mejores capacidades de coordinación también con los estados y con los municipios para llevar a cabo acciones tanto en materia de investigación judicial, en materia de seguridad pública, en materia de atención a las víctimas. Es decir, no está desarrollando nada de estas capacidades cuando ahí hay un andamiaje. La creación de la Ley General de Víctimas, de las comisiones estatales de atención a víctimas, las recientes comisiones de búsqueda, todas estas estaban destinadas justamente para atender a personas que habían sido víctimas directas e indirectas de la violencia. Nada de esto ha funcionado. Nada de esto ha funcionado cuando ahí está. Pero ¿por qué no ha funcionado? Me parece que avanzar justamente en el desarrollo de capacidades y orientar recomendaciones muy concretas para que esto funcione es lo más importante. Pero no, se están decantando justamente por el desarrollo de propuestas de esas características que solamente consolidan esta lógica del populismo punitivo. Sí. Y pues una reacción tradicional por parte de la sociedad. Es decir, hablabas de los de Barón y Langford. Yo no he visto tampoco que tengan una contención, digamos, una atención del Estado psicológica adecuada. Pues entonces la válvula de escape es hagamos una marcha de protesta y así ha sido, ¿no? Es complicado. Vamos a ver, me gustaría preguntarles, ¿se puede detectar, se puede prevenir, ya que hablabas un poco de la prevención, se puede prevenir que sucedan estos fenómenos como el de Coahuila y otros que han sucedido? ¿Se puede detectar el perfil criminal de una persona? Vamos a la pausa y regresamos. Participa. Continuamos en México Opina y yo les preguntaba a nuestros especialistas, ¿se puede prevenir? ¿Se puede hacer un test para tratar de prevenir algún perfil criminal? Ya tenía yo alguna respuesta, me decías, Jimena, ¿se puede caer en errores también? Claro, eso conlleva el riesgo de afirmar estereotipos que terminan criminalizando a sectores de la población que además son pobres, que además son personas, digamos, étnicamente con ciertas características, etcétera, ¿no? Yo recuperaría más bien parte de lo que hemos aprendido del movimiento de víctimas, ¿no? Es decir, si la violencia indiscriminada y esta situación de estar expuestos a la violencia prácticamente inminente, ¿no? En cualquier momento rompe el tejido social, rompe los vínculos, nos vuelve desconfiados, ¿no? El otro o la otra persona se convierte en un enemigo potencial. Lo que nos ha enseñado el movimiento de víctimas es a reconstruir el tejido social, a reconstruir los vínculos, a socializar los agravios, a generar estos eventos de duelo público, ¿no? Que generan, ¿no? De duelo político, que generan una reflexión sobre la violencia y las pérdidas. Yo creo que por ahí hay una clave, ¿no? Que es lo que hemos venido aprendiendo de las víctimas que empezaron a movilizarse desde hace muchos años. Sí, concuerdo completamente y añadiría también que no tenemos que ser cuidadosos al analizar ese caso, ese suceso de la escuela, ¿no? Del Colegio Cervantes, y no extrapolar conclusiones a otros casos, ¿no? Se trata de un caso específico y me voy a ser el portavoz de la necesidad de investigar cada caso desde sus especificidades. Tratemos de entender qué es lo que motivó al alumno que desencadenó este suceso violento en su escuela, desde la historia particular de este alumno, y no tratemos de implementar respuestas como si hubiera una respuesta a la medida para todo. Estoy pensando, por ejemplo, en el programa de Mochila Segura, ¿no? Mochila Segura. Ya implementado, sí. Bueno, Mochila Segura, la verdad es que no hay evidencia empírica de que funciona para reducir los riesgos de violencia dentro de las escuelas. ¿Qué es lo que hace? Pues restringe las libertades de los estudiantes, los somete a unos procesos sumamente invasivos, exactamente, porque pues ellos pueden llevar sus pertenencias dentro de las mochilas, no necesariamente, yo creo que una gran mayoría no llevan armas de fuego dentro de sus mochilas, sin embargo llevan otro tipo de pertenencias que, bueno, les interesan a ellos, que son, estoy pensando en, por ejemplo, objetos, no sé, bueno, condones, algún tipo de... Sí. Y es un proceso invasivo que trata de responder a una problemática de una forma muy adultocéntrica también,
y que no finalmente se aterriza de forma adecuada. Y ¿no? reactiva. Sí, completamente. No tratar de... sí, no creo que tampoco... no sé si ha funcionado eso en la capital mexicana o continúa en la capital mexicana. Eso, que La verdad lo se desconozco, implementó. pero ahora que mencionas justo a la Ciudad de México, en la Ciudad de México se está llevando a cabo apenas recientemente, hace unas semanas, meses quizá, un programa muy interesante que retoma algunas de las experiencias desarrolladas a nivel nacional con el Programa Nacional de Prevención de las Violencias. En la Ciudad de México se está buscando justamente construir un esquema en el cual se pueda llevar a cabo un acercamiento, una identificación primero de cuáles son los factores de riesgo y específicamente cuáles son los actores detonantes de violencias y aquellos relacionados con violencias y homicidios. Y establecer justamente un nivel de focalización que permita ir directo hacia esos actores. Por ejemplo, a nivel internacional, y esto de hecho abreva justo de ejemplos internacionales, se ha identificado que los actores causantes de violencia en una población no rebasan el 5%. 5% de las personas que habitan en una urbe son realmente las causantes o actuantes de violencias relacionadas con homicidio. Entonces, si tú generas política pública que esté focalizada a ese 5%, no solamente generas mayor eficiencia en el uso de los recursos, sino que además puedes tener mucha mayor eficiencia en los resultados para reducir los niveles, por ejemplo, específicamente de violencia homicida. Esto tendría, si estamos en la misma lógica de lo que señalábamos antes, los homicidios generan una serie de detonantes adicionales que generan otras conductas violentas, entonces atacando el homicidio podrías reducir otras conductas violentas. Eso es un esquema y una hipótesis que vale la pena desarrollar, que tiene como base algunos ejemplos de CIA en otros países, que además hay datos al respecto de sus resultados, de su implementación, y aquí lo que se tiene que hacer es justo eso, generar estos datos, generar esta evidencia para entonces poder desarrollar cada vez mejores políticas públicas. Eso es solo un ejemplo de algo que se está empezando a hacer. Cuando hablabas, y me parece interesante lo que planteas, es decir, no incurrir en hacer test y en hacer definiciones porque se caen en estereotipos como la criminalización de la pobreza, pero hay un discurso presidencial que por ahí va, es decir, y se oye bien, ¿no? En palabras se oye bien cuando dices, vamos a generar factores de desarrollo social y de erradicación de la pobreza para eliminar la violencia, pues de entrada estás diciendo, la violencia es el principal, los pobres son los principales violentos, ¿no? ¿Es así? ¿Deberíamos verlo de otra manera? O sea, evidentemente hay un riesgo en el sentido de que la pobreza significa también lo que decía antes, ¿no? Un tipo de violencia que es el despojo del futuro, ¿no? El despojo de oportunidades para los jóvenes, etcétera, y definitivamente se tiene que abordar como uno de los factores que propician la violencia. Pero sí, digamos, tiene este doble filo, ¿no? El riesgo de entonces estigmatizar que los violentos son los pobres. Y en ese sentido creo que es muy interesante cuando pensamos en, por ejemplo, la reciente detención de Genaro García Luna, ¿no? Es decir, como hay estructuras macrocriminales que están determinando la violencia, porque si en una comunidad hay un 5% de personas que son generadores de violencia, pero que están aliadas con la policía municipal y con el ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que esta violencia se multiplica y esos no son los pobres, esos son los grandes negocios ilegales, ¿no? Entonces, digamos que es un discurso que hay que matizar. Yo creo que sí hay muchas acciones que están fuera del ámbito penal que tienen que ver con generar un proyecto de vida para la gente, ¿no? Pues no solo para los jóvenes en general, para la sociedad. Me parece, por ejemplo, que ahí el arte y la cultura tienen un papel súper importante y no están siendo valorados en este contexto y al contrario se están quejando de que no les han pagado desde hace no sé cuántos meses, ¿no? Entonces me parece que una estrategia integral tiene que tomar en cuenta muchas otras cosas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa nuevamente y ya regresamos para despedirnos prácticamente de esta emisión de México Opina. Pues llegamos al final de esta edición. Yo creo que vamos a tener que abordar nuevamente este tema porque, pues, bueno, lo hemos abordado muchas veces, pero yéndonos ya a las raíces, a las causas, es muy interesante. Y les quisiera pedir una reflexión final a nuestros invitados, comenzando con Paul, por favor. Gracias. Me parece particularmente importante regresar a un tema que mencionaba Armando.
La generación de información es de suma importancia y sí estamos ante un panorama en donde tenemos muchos diagnósticos ciertamente sobre los fenómenos violentos en México, sin embargo son fenómenos que cambian, que evolucionan permanentemente y de los que estamos desfasados. De hecho, ¿por qué? Porque tenemos datos rezagados, ¿no? Estamos analizando datos de homicidio, por ejemplo, que no vienen siendo actualizados de forma tan permanente como lo quisiéramos para poder entender, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Para diseñar respuestas a la medida necesitamos entender y entender las diferentes realidades que existen en México. Muy bien, pues te agradezco mucho por venir. Gracias. Bienvenido. Armando. Bueno, pues la verdad es que es muy complejo el panorama y pensando justamente en lo que viene este año, me parece que por una parte debemos de aterrizar muy claramente cuáles son las prioridades y cuáles son las propuestas para desarrollar estas prioridades en materia de atención a las víctimas. La gobernación acaba de referir una serie de cifras nuevas respecto al temas a personas desaparecidas, y ahí hay una serie importante de efectos sobre la sociedad, de víctimas indirectas, que van a tener efectos para los siguientes 30 años en este país. Debemos desarrollar también una serie de priorizar y de desarrollar políticas específicas y propuestas para atacar el tema de la seguridad pública, que tiene que ver justamente con la comisión de delitos, y esta comisión de delitos cada vez se hace mucho más diversa. Acaba de robarse un perro en la colonia Roma por 2 menores de edad. Emilio. Exacto. Entonces tenemos fenómenos así, y tenemos problemas justo de una cantidad importante de asaltos en diferentes transporte público, en transporte privado. Tenemos el tema de los homicidios, evidentemente, en fin, una cantidad de delitos impresionante. Pero es curioso, pero puede pasar un asesinato hoy por delincuencia organizada en cualquier lado, y pues no, ya no, o sea, no estamos tan normalizados en esta situación que de repente se roban un perro y es noticia viral en todos lados. Es que curioso, ¿no? Claro, es que también hay que verlo no solamente por la atención mediática que pueda generar, sino también sino me parece más aún por el impacto que esto genera. Iba justamente a referir el incremento en las cifras de secuestro, de extorsión. Sí. El tema de Denise Dresser justamente la semana pasada, sí, que posicionaba el tema de la extorsión, sobre el cual sabemos poco o nada, la extorsión telefónica. En fin, que ahí hay temas importantes sobre los cuales tenemos que priorizar. Ahí también me parece que lo que señalaba Jimena es súper importante, la macrocriminalidad. Cada vez es más importante verdaderamente que el Estado, y aún este discurso gubernamental actual sobre combate a la corrupción, realmente avance sobre temas relacionados con la macrocriminalidad, donde la corrupción es el aceite que engrana toda esa macrocriminalidad. Y finalmente el tema de las víctimas. Es decir, realmente desarrollar lo que ya está planteado, hay que desarrollarlo todavía más para atender a las víctimas en este país, si no queremos que cada uno de los fenómenos de violencias y delincuencias, además de reproducirse, cada vez se vuelvan con una menor posibilidad de solventarlos. Muchas gracias, Armando. Al contrario, Jimena. Gracias. Bueno, una preocupación que hemos venido planteando desde Fundar desde hace muchos años es esta dicotomía o esta falsa contradicción entre los derechos humanos y la seguridad. Y entendemos que cuando hay una sociedad asustada, que vive con miedo, está más dispuesta a sacrificar sus derechos en aras de la seguridad, pero también la preocupación es que si tenemos un gobierno que también está asustado porque se topó con una crisis de violencia que por supuesto es anterior y tiene, digamos, sus orígenes y sus causas, digamos, en otros factores estructurales, y vemos que empieza a reaccionar con estas políticas de mano dura, pues tenemos el riesgo de reproducir lo que ya vivimos, ¿no? Los efectos de la militarización de la seguridad pública. Entonces, bueno, creo que hay que recuperar esa experiencia, ¿no? Hay que pensar cómo la guerra contra la delincuencia organizada se convirtió en una guerra contra la gente, ¿no? Cómo se convirtió en una guerra contra el pueblo de México. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la militarización de la seguridad sin ningún control. Y estas reformas penales tienen este riesgo, ¿no? Es decir, si tenemos a la Guardia Nacional con facultades de investigación y por otro lado no tiene ningún control, pues tenemos el riesgo de que se repita la historia que ya conocemos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a usted por participar en este programa y lo esperamos el próximo domingo.